Otra vez, buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a seguir con la exposición de la palabra de Dios. Debemos tener siempre la palabra de Dios en nuestras mentes, en nuestras vidas. Dice el Salmo 119, vamos a buscarlo. Los primeros 11 versículos, dice así. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Un salmo hermoso y muestra que son bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Un momento, hermanos, disculpen. Listo. Bueno, hermanos, antes de seguir, vamos a estar recogiendo los diezmos y las ofrendas. Le voy a pedir a nuestro hermano Alfredo, nuestro hermano Benjamín, para que esté ayudándonos con la recolección de los diezmos y las ofrendas. Recordando, hermanos, que cada vez que nosotros damos diezmos y ofrendas, no se lo damos a los hombres, sino es justamente estamos siendo agradecidos con lo que Dios ya nos ha dado a nosotros, y estamos siendo partícipes, hermanos, del crecimiento del reino de los cielos. Dios ha establecido en su palabra, y es el orden de que la iglesia se sostenga a través de los santos. Los propios santos son aquellos encargados del sostén de la iglesia. Y es por eso que nosotros damos diezmos y ofrendas a nuestro Dios, entendiendo que Él nos ha dado todas las cosas, y todas las cosas de Él provienen. Ahora sí, hermanos, vamos a continuar. Como les mostraba en el Salmo 119, son bienaventurados aquellas personas que confían en la palabra del Señor, que tienen la palabra de Dios en sus vidas. Es lo que muestra también el Salmo número 1. Bienaventurados los que se deleitan en tu ley de día y de noche. La palabra de Dios debe ser un deleite para nosotros, como dice Josué 1:8, un versículo bastante conocido. Dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces debemos tener siempre la palabra de Dios como nuestra guía, escucharla con atención, entendiendo que no son mis palabras simple y llanamente, o las palabras del hermano José o las palabras del pastor Antonio, sino son palabra de Dios. Nosotros somos simplemente un instrumento. Bueno, hermanos, vamos a estar exponiendo, como dijo nuestro hermano José, seguir con la carta a los Filipenses. Vamos a ir a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, vamos a leer el versículo 11 al 13, dice así. No lo digo, bueno, vamos a leer desde el 10, fue un versículo ya expuesto, pero vamos a necesitarlo para entender la exposición de hoy. Dice así: y en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un texto que bastante conocido, creo que el texto más conocido de Filipenses.
es Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, hermanos, dentro de lo que es el cine, la televisión, el mundo de las cámaras, siempre hay muchas historias, también en el mundo literario, muchas historias que hablan de la felicidad fuera de lo material. Hay muchísimas. Hubo una que en verdad me llamó la atención en su momento. Yo era un niño, en la casa había un solo televisor, tenía que ver televisión con mi mamá cuando mi mamá quería ver su novela. Y una de esas novelas se llamó Rico, Pobre, Pobre, Rico. No sé si ustedes la vieron. Yo en verdad no soy de ver novelas, no he visto más novelas desde allí. Solamente fue esa porque justamente era la hora que me gustaba ver televisión, pero mi mamá agarraba el televisor para ver su novela. La novela habla de justamente dos niños nacieron en el mismo hospital, pero fueron intercambiados al nacer. Uno de ellos, o sea, quedó en una familia rica, una familia que tenía empresas, una familia bastante acomodada económicamente, y el otro fue todo lo contrario, quedó en una familia pobre. La historia en verdad se centra en ellos cuando están ya adultos, son personas que ya crecieron, pero sus familias se dan cuenta de que en verdad habían sido cambiados al nacer y que la persona con que ellos estaban viviendo, ese hijo que ellos habían criado durante toda su vida, en verdad no es su hijo, sino era el otro. Entonces ellos hacen un intercambio ya de grande y ellos, por lo menos el hombre que estaba a cargo de las empresas, ese muchacho que había sido criado con una familia acomodada económicamente, le quitan todos sus privilegios en las empresas y lo mandan a la casa con la familia pobre, y aquel pobre lo ponen a cargo de las empresas, de la familia adinerada, y tenía que hacerse cargo de todo. Y allí la historia y la novela encuentra un poco de problemas, como el que era rico quiere volver a ser rico, el que era pobre, al ver tanto dinero y nunca haber tenido dinero en su vida, empieza a derrocharlo y aparte no tenía el conocimiento suficiente para manejar el dinero ni manejar las empresas de la familia y todos los problemas que esto trajo consigo. El punto fue que al final de toda la historia ellos se pudieron dar cuenta de algo. El que era rico y vivió toda su vida como rico, excepto cuando lo cambiaron, se dio cuenta que el dinero no era necesario para ser feliz, a pesar de que había sido una parte fundamental a lo largo de toda su vida. Y el que era pobre y después llegó a ser rico, se dio cuenta que el dinero en verdad fue un dolor de cabeza a su vida, y en vez de traer, que él pensaba que iba a traer felicidad a su vida, no fue así. Y así hay muchas más historias. Por ejemplo, no sé, yo algo que vi de niño también fue Ricky Ricón. Algo más conocido, nos muestra un niño que tenía todos los privilegios habidos y por haber en el mundo, era una persona que hasta tenía un McDonald's dentro de su mansión, pero no era feliz, no tenía amigos, y nos muestra un grupo de amigos que él llega a conocer en un partido de béisbol, que no tenían ninguno de los privilegios que él tenía, pero eran bastante felices a la hora de jugar, y algo que él quería era ser como ellos, tanto así que los invita a su casa y trata de ser sus amigos, al ver que sin dinero y sin los privilegios que él tenía, estos niños se podían divertir en verdad. Y a pesar de que nosotros vemos muchas historias así, en el mundo del cine, vemos también en la literatura, hay muchas historias que también nos muestran eso, pero es algo que nosotros en verdad no terminamos de creer. Por lo menos hay muchos memes en Facebook que nos muestran que, bueno, dicen que el dinero no compra la felicidad, pero con dinero compro empanadas y no he visto a nadie infeliz comiendo empanadas, o cosas así por el estilo. El punto es que a pesar de que nosotros se nos han dicho y nos han mostrado de múltiples formas de que las riquezas materiales no van o no tienen nada que ver con la felicidad, en verdad nosotros no creemos eso en realidad. Muchas veces nosotros queremos y nosotros pensamos que vamos a solucionar todos nuestros problemas con riquezas económicas, con tener muchos bienes materiales, pero no nos damos cuenta que en verdad no es así. Tenemos el ejemplo de muchas personas que tienen mucho dinero, pero no son felices en realidad, más bien no encuentran en qué gastar su dinero. Por ejemplo, Bill Gates. Si Bill Gates fuera el país número 36 más rico del mundo, y él no encuentra en verdad en qué invertir su dinero, en qué invertir su plata. Tienen tanto dinero que no saben qué hacer con su dinero. Mark Zuckerberg, Elon Musk, son personas que tienen mucho dinero pero no encuentran qué hacer. Y muchas personas, después de tener tanto dinero, terminan suicidándose o terminan viviendo una vida llena de depresión, porque en verdad eso no trae felicidad, más bien el dinero trae muchos problemas para ellos. Trae a personas que son interesadas, tienen que pagar impuestos, y algo que no sé si ustedes se han puesto a pensar,
que las personas que tienen más dinero son las personas que más invaden impuestos. Por ejemplo, tenemos a Al Capone, aquel famoso mafioso italiano en Chicago. Tenía muchos crímenes, pero ninguno pudo ser comprobado. Era una persona que vivió en esa época de la historia estadounidense donde hubo una ley seca, no se permitía la venta ni consumo de licor. Y la mafia italiana se encargó de introducir licor y drogas dentro de Estados Unidos. Al Capone llegó a ser uno de sus principales dirigentes y después de tener mucho dinero llegó a estar preso por el simple hecho de invadir sus impuestos. Y murió en la cárcel por ese mismo delito. El punto es que todas estas personas tuvieron muchas capacidades de tener muchas riquezas, de tener y llegar a alcanzar sus sueños, entre comillas, de llegar a ser personas exitosas laboralmente, muchas de ellas, pero eso no está ligado a la felicidad. Yo he visto personas que no tienen nada de eso y son personas bastante felices. Y justamente es la enseñanza. O sea, más que estar una enseñanza que vemos en la televisión, en el mundo, es una enseñanza bíblica. El mismo Señor Jesús nos muestra eso y nos enseña eso en su palabra. Vamos a ir a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Vamos a leer a partir del versículo, ya les digo. Lucas 12, vamos a leer a partir del versículo 13, dice así. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensando dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo esto: derribaré mi granero y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. La Biblia nos muestra una verdad. Muchas personas se afanan en generar riquezas, en buscar y tener más. Siempre es un deseo del hombre tener más. No somos personas conformistas, bueno, no ser conformistas, sino no somos personas agradecidas con lo que tenemos. Y siempre el hombre quiere más. Eso se llama avaricia y es un pecado delante de la presencia de Dios. Y mostró a este hombre que no había disfrutado sus riquezas a lo largo de su vida con el fin de guardar más. Y llegó el día que cuando iba a hacer más graneros para guardar más riquezas sin haberlas disfrutado, iban a buscar su alma a esa misma hora, iba a morir. Y así pasa con muchas personas. También tenemos en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 17. Dice así: Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado las rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuál difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Aquí tenemos otra historia dada por Jesús. Nos muestra Jesús de un joven que vino delante de su presencia con el fin de obtener salvación, vida eterna. Pero este joven prefirió las riquezas terrenales antes que la vida eterna. Prefirió un tesoro corruptible antes que tener un tesoro incorruptible delante de la presencia del Señor.
Y así hay muchas personas en el mundo que prefieren tener bienes materiales, prefieren tener comodidad en este mundo, pero no piensan en la eternidad. Y por último tenemos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 22, dice así. Entonces Pedro, ya ve Mateo capítulo 16, versículo 22, dice así. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí Jesús está hablando, hablaba de su muerte, y justamente el apóstol Pedro, en este punto no era apóstol, era un discípulo, vino delante de la presencia del Señor y dijo, Señor, ¿cómo tú vas a decir que te van a acontecer estas cosas? Y muchas veces nosotros pensamos en el bienestar físico, así como lo hizo Pedro, pensamos en estar bien físicamente, pero no pensamos en la eternidad. Y eso es lo que el Señor Jesús le quiere mostrar a Pedro, que es más importante pensar en la eternidad. Le dice, ¿y de qué vale el hombre ganar al mundo entero y perder su alma? Y hay muchas personas en el mundo que prefieren ganarse el mundo entero y perder sus almas para siempre, antes que ganar sus almas en Dios para la eternidad. Y teniendo esto en mente, hermanos, vamos a ir otra vez a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. A partir del versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y resulta algo bastante poco común, algo ilógico para nosotros. En este mundo ver a una persona necesitada, una persona con necesidades, y que esta persona sea feliz o pueda experimentar gozo. Muchas veces nosotros, como ya les mencioné en la introducción, nosotros asociamos lo que es la felicidad a tener bienes materiales, a tener riquezas, a tener simple y llanamente poder gozar de cosas que una persona que no tiene adquisición económica o una persona que no tiene muchos bienes no puede hacer. Y pensamos que en eso se basa nuestra felicidad, que mientras más tengamos, más podemos disfrutar. Y justamente me acuerdo ahorita en Eclesiastés, que cuán provechoso es nosotros poder disfrutar de nuestros bienes. Dice Eclesiastés que es una dádiva, un don de Dios, el hecho de que un hombre pueda disfrutar de sus bienes. Y cuán doloroso es ver a aquellas personas, como vimos en Lucas capítulo 12, que trabajan arduamente por tener riquezas y no pueden disfrutar aquellas riquezas que Dios le permitió que tuvieran. Ahora vamos a exponer el texto, como vimos en la última vez que estuvimos con el texto de Filipenses. Tocamos el versículo 10, dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Vimos que el apóstol Pablo estaba agradecido porque la iglesia de Filipenses, no solamente en esta ocasión, sino en ocasiones anteriores, había sido solícita, se había abogado con el fin de darle a Pablo y cubrir las necesidades del apóstol Pablo que tuvo en múltiples veces. La iglesia siempre se manifestó como una iglesia dadivosa y el apóstol Pablo ve esto como una virtud. El apóstol Pablo no lo pide, como dice el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez. El sentido del apóstol Pablo no es que ellos cubran sus necesidades o que él esté bien económicamente, como al contrario de lo que pasa hoy en día, donde muchos pastores, apóstoles, profetas buscan su bienestar físico, buscan que las personas no tengan nada, sino que den todo con el fin de cubrir sus necesidades personales. Y
Simple y llanamente eso, y no se preocupan por el bienestar del pueblo donde ellos predican la palabra. Bueno, o predican lo que ellos dicen que es la palabra de Dios. El punto es que el apóstol Pablo tiene una intención genuina. El apóstol Pablo amaba profundamente a la iglesia de Filipos. Era una iglesia que él la consideraba su corona. Eran amados en gran manera por el apóstol Pablo, y así como un padre, el apóstol Pablo los consideraba muchas veces a sus discípulos como sus hijos. Así como un padre está pendiente de sus hijos y está gozoso cuando sus hijos comparten o sus hijos hacen aquello que es correcto, así el apóstol Pablo estaba contento al ver a la iglesia de Filipos tener esa virtud que está en la palabra de Dios, de ser dadivosos, ser generosos. El apóstol Pablo estaba contento al ver eso desarrollado en la iglesia de Filipenses. Y es algo que el apóstol Pablo no simplemente dice en Filipenses, sino que lo lleva con tanto orgullo que en su segunda epístola a los Corintios también muestra esa buena virtud que tenía la iglesia de Filipenses, al no tener quizás las capacidades económicas suficientes, pero tener siempre un deseo ferviente de dar y cubrir las necesidades de los santos. Y teniendo como ejemplo, el mayor ejemplo de todos estos es Cristo Jesús, como vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El apóstol Pablo había entendido que el hecho de dar era una virtud que el mismo Señor Jesús nos había enseñado, y cuando nosotros damos de forma amorosa, damos con gozo, estamos formando a Cristo Jesús en nosotros, y nos estamos pareciendo cada vez más a Cristo Jesús. Es una virtud que deben tener los hijos de Dios. Y principalmente fue un texto que leyó nuestro hermano José en Primera Timoteo capítulo 5, versículo 17, dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aparte de, como hermanos en Cristo Jesús, tenemos que cubrir las necesidades de nuestros hermanos, siempre cuando podamos. Justamente es lo que dice Santiago, y Santiago dice que aquellas personas que no lo hacen, su fe es muerta. Dice Santiago capítulo 2, dice que aquellas personas que cuando venga un hermano y simplemente yo teniendo la capacidad de cubrir su necesidad, y le digo: no, hermano, anda, tranquilo, yo voy a orar por ti, y no me dispongo a cubrir la necesidad de mi hermano, Santiago muestra que mi fe es una fe muerta. No estoy mostrando aquella creencia que digo tener con mi boca hacia mi Señor. Porque si mi Señor fue una persona dadivosa, si Cristo Jesús fue capaz de entregarse a sí mismo, así también yo tengo que ser con los demás. Y principalmente, como dice el apóstol Pablo, aquellas personas que el Señor ha colocado para mi enseñanza, aquellas personas que tienen que invertir, no voy a decir gastar, invertir su tiempo en estudiar la palabra de Dios, tiene que durar noches sin dormir, con el fin de traer a la iglesia la palabra que el Señor les ha puesto. Y justamente la iglesia de Filipos estaba reconociendo eso. El apóstol Pablo había sido un gran maestro para ellos, había sido ese maestro perfecto que ellos necesitaron en un tiempo, y en aquel tiempo había estado pendiente de sus necesidades. El apóstol Pablo oraba por ellos constantemente, y ellos habían reconocido eso en el apóstol Pablo. Ellos de forma muy personal, de una forma voluntaria, ellos decidieron enviar al apóstol Pablo en múltiples ocasiones para su sustento. Y eso es lo que nos enseña la Escritura. Pero hoy, más que tocar el dar, que eso fue el tema del versículo 10, vamos a tocar el versículo 11, donde el apóstol Pablo dice esta frase: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Algo que me llamó la atención al estudiar el texto es la palabra aprendido. Muchas veces nosotros consideramos que el hecho de que nosotros estemos gozosos es algo natural, es algo que debe fluir en nosotros. Pero el apóstol Pablo, mostrar la palabra aprendido, nos muestra algo que es totalmente contrario. El gozo no es algo natural en el hombre. Nuestra naturaleza caída no produce gozo. Es algo que es totalmente contrario a la naturaleza caída, el gozo. Y es como, por ejemplo, si usted va a sembrar, una persona que haya sembrado, va a saber que ver en el monte así,
una planta frutal, una planta que sea provechosa para nosotros, es muy difícil. Pero cuán fácil es ver en eso todas las plantas que nosotros consideramos como malas, todas aquellas plantas de espinos, de cardos. Si usted se va a una sabana, usted lo que va a conseguir es jala para atrás y demás. Y el hecho es que es muy difícil de que las cosas buenas, aquellas cosas que son provechosas para el hombre, nazcan naturalmente. Y así pasa con nuestro carácter. Es muy difícil que, porque es contra natura, es contra nuestra naturaleza de que nosotros, de forma espontánea, nosotros expresemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, porque no es parte de nuestra carne, no es parte de nuestra naturaleza caída, sino es que es parte de nosotros dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios, dejarnos someternos al control absoluto del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es la respuesta de la carne? Vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo 19-21, dice así. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán ni el reino de Dios. La Biblia nos muestra que las obras de nuestra carne, la obra de nuestra naturaleza caída, esa naturaleza que tiene todo hombre a partir de Adán, a partir del pecado de Adán, no hay ni siquiera un hombre dentro de la humanidad que no haya tenido esta naturaleza, solamente Cristo Jesús, porque así como fue hombre, 100% hombre, también fue 100% Dios, fue una persona santa y perfecta, sin mancha. Todos tenemos estos frutos y son cosas que nacen naturalmente en nosotros. Así como un niño, usted no le enseña a un niño a llorar. Un bebé usted no le enseña a llorar, usted no le dice, mira, tienes que llorar así. No, eso no es algo que nosotros enseñamos, es algo natural dentro del bebé. Asimismo, es natural dentro de nosotros que salgan todas estas cosas y es algo que nosotros también vemos. Un niño, usted no le enseña a un niño a pelear, usted no le enseña a un niño a molestarse, usted no le enseña a un niño a enojarse. Pero el niño de forma natural hace estas cosas porque son las cosas que van de acuerdo a su naturaleza caída. Entonces vemos, tenemos aquí enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Todas estas son cosas que van en contra del gozo que nosotros debemos manifestar en todas circunstancias. Y es muy común, por ejemplo, que si nosotros nos pase algo malo, una de las respuestas más comunes es que nosotros nos molestemos y muchas veces nos molestamos contra Dios. Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasará esto a mí siempre? Y muchas veces cuando nos pasa algo malo, hasta puede ser que estemos caminando y vemos el marco de la puerta, pero bueno, sin querer le pegamos el dedito pequeño del pie y nos molestamos muchas veces. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? O gritamos. Y cuando nosotros nos pasan cosas malas, o tendemos a entristecernos, deprimirnos, o el otro lado es molestarnos, airarnos, pelear. Y justamente son cosas que no van de acuerdo a la naturaleza que nosotros debemos tener como hijos de Dios. Ahora, vamos a tomar un contraste, vamos a ir al versículo 22 del mismo capítulo 5 de Gálatas, que nos van a mostrar cuál debe ser nuestra actitud o cuál debe ser las cosas que nosotros debemos manifestar como cristianos al tener una nueva naturaleza. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y vimos un ejemplo en la primera prédica, vimos a Moisés, la Biblia, como leímos, era el hombre más manso sobre la tierra. Sus hermanos, dos de sus hermanos estaban calumniando contra él, estaban en contra de él, estaban murmurando en contra de Moisés. Y Moisés no se molestó, sino que dejó que Dios mismo lo defendiera. Moisés no se turbó por eso. Así pasó también con la rebelión de Coreb. Algo que siempre me llama la atención cuando leo Deuteronomios, leo Éxodo, leo Números, es que cuando pasaban cosas malas, Moisés no se airaba de una vez. No era su primera opción siempre era postrarse en tierra y llamar a Dios, con la excepción cuando golpeó la piña. Pero siempre,
por lo menos casi siempre, la actitud de Moisés fue postrarse delante de la presencia de Dios, y el texto hace énfasis en eso. Cuando vino Coré a reclamar de que por qué Dios solamente hablaba a través de él y no utilizaba a otra persona, dice el texto que Moisés se postró en tierra. Estaba buscando la dirección de Dios, y esa debe ser la actitud de un cristiano. No debe ser, siempre debe ser el gozo. He aprendido a contentarme. Debemos nosotros, hermanos, con diligencia, dejar que el Espíritu Santo de Dios controle nuestras vidas. Así como dice también la misma epístola a Filipenses, capítulo 2, dice a partir del versículo 13, a partir del versículo 12, dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El texto nos muestra que somos responsables de nuestra salvación, en el sentido de nuestra santificación. Somos responsables, plenamente responsables de los cambios que hay en nuestras vidas. Nosotros debemos procurar día a día nosotros ser cada vez más parecido a Cristo. El mismo apóstol Pablo, que estaba mostrando en el capítulo 1, versículo 6 a los filipenses, diciendo: estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es el mismo apóstol Pablo que confiaba en la obra de Cristo Jesús, que también le muestra a los filipenses de que nosotros tenemos que trabajar arduamente en nuestra santificación, en nuestra salvación, con el fin de manifestar los frutos del Espíritu Santo. Y no solamente eso, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 18, muestra como un mandato el hecho de que nosotros nos dejemos llenar por el Espíritu Santo de Dios, nos dejemos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Dice así: no embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Debemos dejarnos llenar, cuando habla de ser llenos, justamente está hablando de dejarnos guiar, dejarnos gobernar por el Espíritu Santo de Dios. Es una responsabilidad de nosotros y nos cuesta bastante dar el dominio de nuestra vida al Señor. Cuenta una historia que venía un hombre cabalgando a todo lo que daba en su caballo, y estaba un hombre en el camino y se tuvo que quitar de repente, y le grita al hombre del caballo: ¿a dónde vas? Y el hombre del caballo responde: no lo sé, pregúntale al caballo. El punto era que el caballo se había desbocado y no tenía control del caballo. Muchas veces nosotros somos como ese caballo desbocado. Estamos haciendo lo que nosotros queramos, y en vez de el Espíritu Santo de Dios gobernar nuestras vidas, o en vez de un jinete gobernar el caballo, nosotros queremos más bien llevar al Espíritu Santo de Dios a donde nosotros queramos. Y no es el hecho. El hecho es que el Espíritu Santo de Dios podamos entregarle nuestra vida a plenitud. Ahora, en la Biblia tenemos muchas personas que no aprendieron a contentarse cual sea su situación, sino todo lo contrario, sino que mostraron una actitud desfavorable frente a eso. Vamos a buscar Jonás, capítulo 4, la famosa historia de Jonás. Todos nosotros creo que conocemos la historia de Jonás, con esa famosa canción de que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Pero Jonás es una muestra de, a pesar de que a veces hasta las cosas buenas, una persona sin Cristo Jesús puede causarle rabia, enojo, en vez de gozo. Vamos a ir a Jonás, un profeta menor, después de Abdías. Jonás, capítulo 4, vamos a leer el capítulo 4 de forma completa, dice así: pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Quiero que vean justamente por qué Jonás está molesto contra Dios. Jonás no está molesto contra Dios porque piensa que Dios es injusto. Jonás no está molesto contra Dios porque Dios le había traído un castigo o porque justamente Dios le estaba haciendo pasar por una prueba. Jonás estaba molesto contra Dios porque Dios estaba manifestando su misericordia a otras personas. Hoy nosotros alabamos a Dios por sus misericordias, alabamos a Dios porque es tardo para la ira y grande en misericordia. Justamente cuando Moisés está
con el pueblo de Israel, algo que siempre recalca es que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, y por eso debemos alabar al Señor, porque el Señor tuvo misericordia con el pueblo de Israel. Pero Jonás, el hecho de que Dios sea grande en misericordia era una causa para enojarse en contra de Dios. Dice así, dice el versículo 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella, a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en un espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Jonás se volvió a enojar, no era un enojo normal. Jonás deseaba morir antes de ver las misericordias de Dios. Y es algo que pasa muchas veces a aquellas personas que no han trabajado consigo mismo, aquellas personas que no dejan que el Espíritu Santo de Dios tome el control de sus vidas. Son personas que hasta el bien de Dios, el hecho de que Dios sea un Dios bueno, clemente, misericordioso, les produce molestia en gran manera. Muchas veces nosotros no podemos entender, y pasa. Muchas veces vamos a evangelizar y las personas, una pregunta muy común que me han hecho es el hecho de que dicen, yo no entiendo el evangelio. ¿Cómo es posible que un asesino, un malandro, pueda salvarse y yo que estoy siempre en la casa no tenga que ir a aceptar al Señor Jesús? Me parece ilógico que Dios tenga misericordia para aquellas personas que han sido malvadas. Y muchas veces causa molestia en muchas personas. Y en verdad que el ejemplo de Jonás fue, bueno, es un ejemplo satírico, justamente un ejemplo burlón. El hecho de que Jonás, un profeta de Dios, se haya molestado porque Dios muestra misericordia a otras personas. Y es la misma declaración por la cual muchos profetas anteriores a Jonás y profetas después de Jonás dan gracias a Dios. Pero así como tenemos malos ejemplos, como el ejemplo de Jonás, personas que no aprendieron a contentarse, cual sea su situación, también tenemos ejemplos de personas que fueron ejemplo en esto. A pesar de tener situaciones difíciles, aprendieron a manifestar gozo en medio de ellas. Vamos a ir a Habacuc, capítulo 3. Miqueas, Nahum, Habacuc, antes de Sofonía. Vamos a leer a partir del versículo 17. Dice así. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Habacuc no siempre tuvo esta actitud. Si nosotros leemos los primeros capítulos, el primer capítulo de Habacuc, vemos más bien que está disgustado contra Dios porque Dios iba a aplicar su justicia en Israel. Israel era una nación que le dio la espalda a Dios en múltiples ocasiones. En este caso fue la parte de Judá, la parte del sur. Y él estaba molesto porque iba a usar a Babilonia para aplicar su juicio contra Judá. Pero después de que Dios le hablara, aprendió de que debe a contentarse aún cual sea su situación. No importa la circunstancia o la situación en que esté, él puede contentarse. Y pone una situación y describe una situación bastante gris, bastante horrorosa en realidad, donde todos los campos iban a ser dañados, donde no iba a haber comida, no iba a haber alimento, no iba a haber nada.
Pero en todo eso, dice así, en el versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y no era algo ficticio, era algo que iba a pasar. Habacuc estaba profetizando que venía la nación de Babilonia y como sabemos Babilonia arrasó con Judá de forma casi total, casi completa, destruyó sus muros, era algo que iba a pasar. Pero Habacuc entendió que aunque pasara eso, él se iba a alegrar en Jehová, aprendió que el gozo no estaba en las circunstancias o lo que lo rodeaba, sino que su gozo estaba en el Señor. Tenemos otro ejemplo, un ejemplo muy famoso, el ejemplo de Job. Vamos a ir a Job 19, 25 al 27. Job 19, 25 al 27. Dice así: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job, a pesar de las circunstancias, imagínense la circunstancia de Job. En un solo día, en un momento, vinieron muchas malas noticias contra Job. No fue una mala noticia. Sus hijos murieron, todas sus riquezas se desvanecieron. Y de diferentes maneras lo robaron, se quemaron, de diferentes formas. Sus siervos fueron asesinados. Pero Job reconoció, aún en medio de su aflicción, aún en medio de su dolor, aún en medio de sus circunstancias, que fueron circunstancias bastante difíciles, que su Redentor vive. Y no solamente eso, sino que tenía malos amigos que en vez de ayudarlo y apoyarlo en medio de sus dificultades, trataban de echarle la culpa a Job por todo lo que había pasado. En medio de esto, Job pudo decir: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job confiaba en Dios plenamente. Job, a pesar de las circunstancias, pudo poner su mirada en el Señor. Y si nos vamos a otro texto de Job, a Job 13, versículo 15, dice así: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job estaba consciente de que el Señor es soberano, puede hacer lo que él quiere. Más bien Job dijo en una ocasión: he de recibir solamente lo bueno de Dios y no lo malo. Él sabía que Dios sabía lo que hacía y podía estar confiado de que aunque él lo matare, en él iba a esperar. Job iba a esperar, iba a confiar y mantener su confianza en Dios, aunque éste le quitara la vida. Entonces tenemos dos personas, bueno, tres personas en realidad, tenemos dos formas de ser. O podemos ser como Jonás, que aún las misericordias de Dios manifestadas en su creación era una causa de enojo para él. O podemos ser como Habacuc, podemos ser como Job, que aún en medio de la aflicción pudieron gozarse en el Señor y mantener su confianza en Él. Siempre vamos a tener dos opciones, hermanos, delante de nosotros. Como una vez le dijo Moisés al pueblo de Israel: ustedes tienen delante de ustedes la vida y la muerte. Siempre tenemos la opción de hacer lo correcto o lo incorrecto, de aprender y aplicar la palabra de Dios o simplemente ignorar lo que Dios ha hablado a través de su palabra. Siempre tenemos esas dos opciones, hermanos. Y queda entre ustedes si elegir el gozo del Señor, elegir y aprender a contentarse aún en medio de las dificultades, o simple y llanamente quejarse. Yo, como les dije la vez pasada, algo que agradezco a Dios en gran manera, es que a mi corta edad de 23 años, Dios ha puesto personas, en verdad, que me han enseñado muchísimo, personas a las cuales he admirado, la ha puesto cerca de mí. Una de esas que también les comenté la vez pasada fue aquella persona que me trajo a los caminos del Señor. Se llama Gisela González. Ella era hermana del pastor Agner González, no sé si alguno lo conoce. El hecho de que esta hermana, siempre preocupada por los caminos del Señor, en un momento tuvo una gran dificultad. Ella le dio cáncer de mama, después el cáncer hizo metástasis. Pero algo que yo nunca pude ver en ella fue una cara de aflicción. Yo literalmente me la pasaba en su casa, porque su hijo para mí era como un hermano, yo le decía tía, y siempre ella estaba gozosa, cantando, nos invitaba a buscar en la Biblia las promesas de Dios.
Y yo estoy seguro que en algún momento quizás sintió aflicción, pero ella pudo descansar en el Señor aún en medio de sus dificultades. Y un himno que, bueno, más que un himno, un cántico que ella siempre decía, era que el Señor era fiel. Aún en medio de sus dificultades, siempre, siempre. No hay una persona que no haya recordado a Gisela González como una persona alegre, aún en medio de sus dificultades. Y justamente, bueno, ella tuvo cáncer una vez, después Dios la sanó. En verdad fue algo asombroso, después le volvió a dar. Y ella confiaba en el Señor, así ella fuera a perder su vida, ella sabía que iba a ir con el Señor y ese era su gozo, su alegría no estaba en las circunstancias, en lo que mostraban los médicos. Su gozo estaba en el Señor y en la confianza que ella tenía en Él. Ahora, cuando el apóstol Pablo habla de las circunstancias, a las situaciones, cual sea mi situación, el apóstol Pablo describe alguna de esas circunstancias. Vamos a ir al versículo 12 de Filipenses. Filipenses 4, capítulo 12, versículo 12. Filipenses 4:12 dice así: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado así, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol Pablo no dice esto de una forma en que nosotros, bueno, sí, yo estoy aquí, yo estoy dispuesto a pasar toda cosa. Por ejemplo, yo conozco una persona que ella siempre decía, yo soy colchi cobija, o sea, lo que sea, donde sea, yo soy todo terreno. Pero era una persona que no demostraba eso con su vida, era una persona que, por ejemplo, no le gustaba, no comía ciertas cosas, o era una persona que siempre se veía que le gustaba ciertas, como digo, privilegios o algo así parecido, comodidades en sus vidas. Y muchas personas son así, muchas personas dicen que son a todo terreno, que a lo que venga, pero en realidad no son así. Pero el apóstol Pablo no era una de ellas. El apóstol Pablo sabía fielmente y decía esto no era por un caso hipotético, sino porque el apóstol Pablo lo había pasado, lo había vivido en carne propia, lo que era el hambre, lo que era la necesidad, lo que era la pobreza. Pero en todas estas cosas él se podía contentar en el Señor. Y amado hermano, quizás usted dirá que yo no entiendo su circunstancia, yo no entiendo su situación. Dirá, bueno, este me dice que tenga gozo en medio de mis dificultades y quizás ni siquiera ha experimentado lo que estoy viviendo y quizás sea cierto. Pero el apóstol Pablo, el mismo Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, llevó todo dolor y sufrimiento. Se despojó a sí mismo y fue humillado hasta muerte y muerte de cruz, dice el texto de Filipenses capítulo 2. El apóstol Pablo, vamos a ir a la segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 16, dice así: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buenas ganas toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otros tengan osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo. Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas,
lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo nos muestra un sinfín de sufrimientos que había pasado, un sinfín de circunstancias difíciles. Y si el apóstol Pablo le estaba diciendo que se goce, cual sea sus circunstancias, usted tiene que hacerlo porque el apóstol Pablo lo hace con conocimiento de causa. El apóstol Pablo no lo hace simple y llanamente, así como muchas veces pasa. Tenemos a personas que recién salen de la universidad, nunca han entrado en el campo laboral, enseñando a personas que conocen más del área porque han trabajado. El apóstol Pablo lo conoce así como una persona intelectual había conocido, así como también lo había vivido en carne propia. El apóstol Pablo sabía de lo que hablaba, era una persona de teoría y práctica. El apóstol Pablo había vivido y había manifestado, había sido de ejemplo en su conducta a la iglesia de Filipos y a todas las demás iglesias, de que era una persona que se sabía contentar cual sea su dificultad. Y justamente cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses, el apóstol Pablo lo hace desde una circunstancia difícil. ¿Cuál era esa circunstancia difícil? El apóstol Pablo estaba en una cárcel. El apóstol Pablo no estaba viviendo de mil maravillas, estaba preso. Pero aún así, la epístola, y bueno, y algo que muchos eruditos no entienden, muchos teólogos no entienden, es que la epístola de los filipenses es conocida como la epístola del gozo. Una epístola que fue escrita desde la prisión. El apóstol muestra siempre, y es un llamado que el apóstol Pablo hace siempre a lo largo de la carta, es un llamado a tener gozo, cual sea nuestras circunstancias. Y algo que ya he predicado hasta en el mismo capítulo 4, el apóstol Pablo es reiterativo en esto. Y la importancia del gozo en la vida cristiana. Algo que distinguía en la antigüedad a aquellos cristianos verdaderos, aquellos que no eran cristianos o no eran creyentes, era el gozo. Y era algo que hizo que muchos inconversos se convirtieran. Por ejemplo, tenemos el caso de Perpetua y las personas que murieron con ella. Estaban en un coliseo, prontos a morir, devorados por las bestias. Y en pleno de esas dificultades, estando ya próximos a la muerte, ellos podían cantar himnos con alegría al Señor. Y eso impactó la vida de muchas personas, entre eso el carcelero de ellos. Y se convirtió al ver cómo con gozo y con alegría podían enfrentar las dificultades de la vida, podían sufrir por su Señor. Así como los mismos apóstoles, el apóstol Juan y el apóstol Pedro, después de ser azotados por la causa de Cristo, se gozaron en gran manera por haber sido tenidos por digno de sufrir por Cristo Jesús. Entonces, hermanos, sin importar nuestras circunstancias, podemos gozarnos en el Señor. Muchas veces, hermanos, y va a pasar así, el Señor a veces lo permite, con el fin de que coloquemos nuestra mirada en Él. Muchas veces las pruebas son por eso. Sabemos que tenemos un Dios fiel, un Dios que provee, un Dios que alimenta a las aves de los cielos. Pero muchas veces el Señor permite que pasemos por dificultades para que coloquemos nuestra mirada en Él y no en las cosas de este mundo. Muchas veces somos personas que tenemos las cosas en este mundo, tenemos nuestra mirada en lo terrenal, en las riquezas terrenales, pero hermanos, eso no va a traer gozo ni va a traer paz a su vida. Lo único que puede traer gozo y paz a su vida es el Señor Jesús. Así que fielmente, hermanos, ponga su mirada en Cristo Jesús. Y eso fue el consuelo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo sufría con gozo porque sabía que tenía su mirada puesta en Cristo Jesús. Y esa debe ser nuestra actitud. Aún en medio de las dificultades, poder confiar en Cristo Jesús. Y usted se preguntará, ¿cuál es el secreto del gozo? Tenemos un versículo que ha sido muy mal utilizado, Filipenses 4:13. Filipenses 4:13 dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo no hizo esta frase como una frase motivacional, con el fin de que usted se ponga hoy, o bueno, el 1 de enero, mayormente las personas hacen eso. Bueno, hoy empieza la dieta. Bueno, el 1 de enero no, porque todavía están comiendo lo que quedó del 31. Pero ustedes me entienden, empiezan en enero con todo. Hoy empieza la dieta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Van a emprender un negocio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa no es una frase motivacional para cumplir sus deleites personales. El apóstol Pablo no lo vio así. El apóstol Pablo vio esa frase
como la ayuda, el secreto para tener gozo aún en medio de las dificultades. El hecho de poder atravesar las dificultades era gracias a su Señor Jesucristo. Todo lo que había pasado, el apóstol Pablo lo pudo superar porque Cristo Jesús lo fortaleció en medio de sus dificultades. Y por eso el apóstol tenía gozo en el Señor. Y justamente se dice, todo lo puedo, y viene un complemento circunstancial del lugar, en Cristo. Es en Cristo que está el secreto del gozo. Usted va a tener gozo cuando usted esté en el Señor, cuando usted viva en el Señor, cuando su vida está anclada en el Señor. De lo contrario, hermanos, usted no va a tener gozo porque va a ver a este mundo. Me acuerdo mucho a el criado de Eliseo, aquella persona que estaba con Eliseo, y estaban rodeados de ejércitos, y él se asustó en gran manera. Y Eliseo oró al Señor para que le abrieran sus ojos, para que le abriera su vista, y éste pudiera ver lo que estaba a su alrededor. Y cuando él abrió sus ojos y vio el ejército del cielo que estaba a su favor. Hermanos, tenemos que entender que tenemos a un Dios soberano, un Dios que tiene el control de todas las cosas. No hay ni una cosa en este mundo que no pase sin que Dios así lo permita. No hay nada, hermanos. Si algo puedo estar convencido, hermanos, es en la soberanía de Dios. No hay ni siquiera una partícula en este universo que se pueda mover sin el mandato de nuestro Señor. Sin que Dios lo haya permitido así. No hay nada en este mundo, hermanos. Y si Dios lo permitió, es por su bien. Si Dios lo permitió, es porque Él sabe que va a ser para su bienestar. Y es que algo que he repetido mucho estas últimas semanas, lo compartí creo que con los jóvenes, lo compartí en la casa de los hermanos que hemos visitado, es Romanos 8:28, un versículo que todos nosotros conocemos. Es una verdad que nosotros conocemos de forma intelectual, pero no es una verdad que ha cobrado vida en nuestras vidas. Romanos 8:28, vamos a leerlo. Un versículo sumamente conocido. Dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El apóstol Pablo no está diciendo algunas cosas les ayudan a bien. El apóstol Pablo no dice, bueno, una de vez en cuando lo va a ayudar a bien. No, el apóstol Pablo confiaba en un Dios todopoderoso, un Dios bondadoso, un Dios amoroso, que hace que todas las cosas de este mundo terminen en nuestro bienestar para aquellas personas que aman al Señor Jesús. Aquellas personas que han confiado en el Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Para todas aquellas personas, todas las cosas les ayudan a bien. Enfermedades, va a ser para nuestro bien, aunque nosotros no lo entendamos. El punto, hermanos, es que Dios no nos manda a entender nuestras circunstancias. Ese es el problema. Creo que muchas veces nosotros hacemos la pregunta incorrecta. Es por eso que Dios no lo responde. La pregunta no es el por qué. Si vemos, Job no sabía el porqué de todo su sufrimiento. La pregunta, y creo que es la pregunta más correcta, es el para qué. ¿Qué Dios querrá cambiar en mí a través del sufrimiento? ¿Por qué Dios habrá permitido esto en mi vida? ¿Para qué? ¿Para qué Dios habrá permitido esto en mi vida? Muchas veces preguntamos la causa. ¿Por qué a mí? Pero no nos damos cuenta que el Señor siempre lo va a hacer para nuestro bienestar. El Señor tiene un propósito con el dolor. El Señor tiene un propósito con el sufrimiento, con la escasez, con el hambre. En el mundo Dios tiene un propósito. Muchas veces no vamos a tener alimento en nuestras casas. Muchas veces vamos a enfermarnos. Muchas veces no vamos a tener nada. No vamos a tener nada. Muchas veces vamos a estar en dificultades. Muchas veces otras personas van a hablar mal de nosotros. Pero podemos estar seguros de que si estamos en el Señor, todas esas circunstancias van a servir para nuestro bien. Tenemos también Jeremías 29:11. Jeremías 29:11.
texto también bastante conocido, pero poco creído. Dice así. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los pensamientos de nuestro Señor para con nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Debemos entender eso, hermanos. Si Dios permite que pasemos por unas circunstancias, Él sabe por qué lo permite. Él es mucho más sabio que usted, se lo aseguro. Dios es muchísimo, infinitamente sabio. Y Él sabe por qué permite las cosas. Dejemos de decirle a Dios cómo hacer las cosas. Muchas veces nosotros tenemos esa potestad, o nos creemos tener esa potestad, mejor dicho, de poder mandar a Dios y decirle cómo debe hacer las cosas en nuestra vida. Señor, ¿por qué haces esto? No sabemos si Él es soberano, Él sabe lo que hace. Nosotros simplemente debemos ser fieles y buscar al Señor en medio de las dificultades, o decir como Job, yo sé que mi Redentor vive. ¿Vamos a recibir acaso de Dios lo bueno y no lo malo? Pero podemos estar seguros, hermanos, que no hay otra cosa mejor que confiar en el Señor. Usted puede estar pasando, y bueno, y la Biblia es clara. El Señor no nos prometió bienestar material, bienestar físico. Usted tiene que entender algo. Y entienda esto por el resto de su vida. La voluntad de Dios no es su bienestar físico. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y si el Señor tiene que quitarle su comodidad en este mundo, con el fin de que usted sea más santo y más parecido a Él, lo va a hacer. Porque ese es el objetivo, que nosotros seamos cada día más parecidos a Cristo Jesús. Entonces, hermanos, me gustaría compartir un coro con ustedes, un coro infantil. He cantado con los niños, solamente se lo voy a leer. Dice así: cuando conocí a Cristo, mi corazón cambió y perdí mi cara triste por el gozo que Él me dio. Dice el coro: o deja el gozo del Señor tu cara alumbrar, o deja el gozo del Señor la ansiedad borrar. Dulce paz, con alegre faz, habla con amor, deja el gozo verse en tu faz. Dice la segunda estrofa: hay creyentes en la iglesia con don de criticar, sus protestas y sus quejas solo dejan compensar. O deja el gozo del Señor tu cara alumbrar, o deja el gozo del Señor la ansiedad borrar. Dulce paz, con alegre faz, habla con amor, deja el gozo verse en tu faz. Y el llamado hoy, hermanos, es que cambiemos nuestra tristeza por el gozo que solamente el Señor da. Cambiemos nuestras ansiedades por confiar en el Señor. Cambiemos, hermanos, esa sensación de que todo el mundo se va a caer abajo por pensar de que Dios tiene el mundo en sus manos. Confiemos en el Señor. Estemos en el Señor, como les dije. Todo lo puedo en Cristo. Y es énfasis en eso, en Cristo. Si yo lo hago en mis fuerzas, no voy a poder lograr nada, hermanos. Si yo confío, y justamente si yo veo las circunstancias y veo mis fuerzas, simplemente voy a decir, bueno, me tengo que poner triste, me tengo que molestar, porque no puedo controlar las cosas que pasan a mi alrededor. Si yo voy simple y llanamente, por ejemplo, hay un terremoto, que Dios no lo quiera, en este lugar, y yo confío en mis fuerzas, no puedo hacer nada contra un terremoto, es algo que yo no puedo controlar. Pero si yo creo y confío en aquel que tiene dominio sobre los terremotos o cualquier cosa que pueda pasar en este mundo, voy a estar confiado, porque Él tiene el control. Y es como dice el Salmo. Dice que, vamos a buscarlo, el Salmo 47, 46. Sí, el Salmo número 46, estaba entre 47 y 46. Salmo número 46. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de la braveza. Dios es nuestro amparo y fortaleza. No vamos a temer, hermanos, porque nuestra confianza no está en este mundo. Nuestra confianza no está en mis fuerzas. Voy a estar gozoso porque mi confianza está en aquel que hace todo posible.
aquel que es dueño del cielo y mar, aquel que es dueño del universo, aquel que domina y gobierna con tanta sabiduría todas las cosas de este mundo. No hay ni una estrella, ni una partícula de polvo, ni una partícula de arena que salga de su dominio. Aquel que conoce, el Dios de más de trillones de estrellas, podemos estar confiados que sabe nuestro nombre. Y no solamente sabe nuestro nombre, sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Y Él va a cuidar de nosotros. Tengamos confianza en eso, hermanos. Y esa confianza en el Señor va a producir gozo en nuestras vidas. Ese era el secreto de Pablo. El apóstol Pablo podía estar en la cárcel, podía estar siendo azotado, podía estar naufragando. Pero el apóstol Pablo iba a manifestar gozo porque sabía en quién había creído. Y yo sé, hermanos, y usted dirá, bueno, pero qué difícil. Y es verdad, es difícil. Yo estoy diciendo esto y me cuesta. Tener la confianza plena en el Señor es algo difícil, en verdad. Creo que uno de los mayores tratos que Dios tiene con sus hijos es eso, confiar en el Señor. Si nosotros confiáramos en el Señor y esperáramos en Él, ¿cuánto cambiara nuestras vidas? No tomáramos malas decisiones porque fuéramos al Señor porque confiamos en el Señor. Si nosotros confiáramos en el Señor, hermanos, todo fuera diferente. Entonces, ese es el llamado, hermanos, a gozarnos en el Señor. ¿Por qué vamos a gozarnos en el Señor? Porque Él nos ha dado suficientes motivos para gozarnos en Él. Porque Él tiene el control de todas las cosas. Y siempre, siempre, siempre va a actuar para nuestro bienestar. Oremos, hermanos. Amantísimo Señor que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque nos amas, Señor. Porque nos cuidas. Porque podemos confiar en ti, Señor. Ayúdanos a gozarnos, Dios, aún en medio de nuestras tribulaciones, aún en medio de las dificultades, aún en medio de la escasez, Señor. Ayúdanos a gozarnos, Señor, en ellas. ¿Por qué, Señor, vamos a gozarnos en ellas? Porque confiamos en ti. Aunque la tierra, Señor, tiemble, Dios, aunque los montes sean traspasados, Señor, al corazón del mar, Señor, no temeremos, porque hemos confiado en un Dios vivo, en un Dios poderoso, un Dios eterno, un Dios soberano que controla toda su creación, un Dios que sostiene el mundo con sus manos. En ese Dios hemos confiado. A pesar de las enfermedades, a pesar de la escasez, a pesar del hambre, podemos alzar nuestra mirada a los montes, como dice el Salmo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Tenemos la dicha de confiar en un Dios poderoso, Señor. Ayúdanos a mantener esa confianza en ti, en nuestros momentos difíciles, y a manifestar nuestro gozo, Señor, a ti. Que el mundo, Señor, pueda ver nuestro gozo, Señor. Nuestro gozo, Señor, que no va a tener explicación, Señor, para el mundo. Va a ser una locura total para este mundo, pero un gozo que va a manifestar de que somos hijos tuyos, Señor. Y utiliza, Señor, el gozo, Señor, que tú nos vas a dar, Dios, para que otras personas quieran conocerte a ti, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra en nuestras vidas. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, amén.